tardes. Un saludo especial en nombre de la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, vicepresidenta, y de los demás magistrados que integran la corporación. Bienvenidos a esta videoconferencia denominada Incorporación de la Perspectiva de Género y Valoración Probatoria. Capacitación que hace parte de nuestro ciclo de capacitación en género. Siempre este tema es tan actual y tan importante. La perspectiva de género es un concepto construido para identificar y corregir las diferentes situaciones de discriminación y corregir también esos contextos de opresión hacia las mujeres. La aplicación de la perspectiva de género en la prueba es aún incipiente en Colombia, en donde principalmente los órganos jurisdiccionales internacionales como la Comisión y la Corte Interamericana de Mujeres y la Corte Penal Internacional han establecido la incorporación de la prueba con perspectiva de género en áreas especialmente como lo es el derecho penal en los delitos sexuales. Por esta razón es tan importante para los servidores y servidoras judiciales tratar sobre esta temática que muchas veces es inaplicada y desconocida por la misma Administración de Justicia. El día de hoy tenemos el gusto de contar con dos muy queridas formadoras comprometidas con la formación judicial, como es la doctora Gina Lorena Coral Alvarado, abogada de la Universidad de Nariño, especialista en Derecho Constitucional, instituciones jurídico-penales e instituciones jurídico-procesales de la Universidad Nacional, magíster en Derecho Penal de la Universidad Libre y la Universidad de Barcelona, magíster en Derechos Humanos y Justicia Constitucional de la Universidad de Bolonia en Italia, con estudios también en Sistema Penal Acusatorio en la Universidad de San Juan de Puerto Rico, argumentación de la sentencia y medios de prueba en el Instituto de Estudios Judiciales de San Juan de Puerto Rico y en Criminología y Prueba Judicial de la Universidad de Barcelona, España. En la actualidad se desempeña como juez de ejecución de penas y medidas de seguridad de Bogotá. También tenemos el gusto de contar con la doctora Adriana María Cañón Sánchez, abogada de la Universidad Santo Tomás, especialista en Derecho Público y en Derecho Penal de la Universidad Nacional, especialista también en docencia universitaria de la Universidad Santo Tomás, magíster en Derecho Procesal de la Universidad Libre, con formación especializada como operadora judicial en la Escuela del Poder Judicial de España. Actualmente se desempeña como jueza 33 penal de conocimiento del Distrito Judicial de Bogotá. Tan pronto finalice la exposición, nuestras formadoras invitadas darán respuesta a algunas de las preguntas que ustedes tengan a bien formular a través del chat de participación. Las inquietudes técnicas sobre conexión, registro y evaluación que puedan surgir durante el desarrollo de esta actividad, con mucho gusto serán atendidas por nuestro grupo de apoyo de la Escuela Judicial. Es un gusto tenerla con nosotros. Bienvenida, doctora Gina Lorena Coral Alvarado. Tiene el uso de la palabra. Buenas tardes, muchas gracias, doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial. De igual manera, saludo a la doctora Diana Alexandra Remolina, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, y a todos los servidores judiciales y demás personas que se han conectado a esta videoconferencia. Voy a compartir con ustedes la siguiente presentación. Bueno, me sumo entonces a esta gran cantidad de formadores que han participado en este ciclo de capacitaciones con un tema muy específico, y es la perspectiva de género, su incorporación en la valoración probatoria. Bueno, esta hoja de ruta me permite señalar que vengo a plantear una posición diferente a la señalada por el profesor español Jordi Ferrer en su conferencia La paradoja de la valoración probatoria con perspectiva de género, que ustedes pueden encontrar en cualquier aplicación en Internet, especialmente en YouTube. Él asegura que la perspectiva de género no aporta nada y que deberíamos dejar de hablar de ello porque no es necesario valorar la prueba con la inclusión de esta herramienta y que basta con hacerlo de manera racional. Esto es simplemente evitando los estereotipos en dicha valoración, y abro comillas.
Bueno, en segundo lugar, haré una diferenciación entre sexo, género y perspectiva de género, teniendo en cuenta como eje transversal la valoración probatoria. Y en tercer lugar, examinaré algunas sentencias proferidas por la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia para establecer si es necesario y obligatorio. Y finalmente, una decisión del Tribunal Superior de Bogotá, en donde podemos identificar cómo se incorporó por ese alto tribunal el análisis de contexto para determinar la violencia de género contra la mujer específicamente. Bien, quiero hacer una introducción señalando que, bueno, antes debo reconocer algo, somos enanos en hombros de gigantes que vemos más allá en el horizonte porque estamos en una situación estratégica y gracias a eso podemos ver más y más lejos que ellos, no por la agudeza de nuestra vista, realmente no es eso, ni por la altura de nuestro propio cuerpo, sino porque somos levantados por su gran altura. Reconozco que esta frase no es mía y es de un filósofo por allá del siglo V, yo no sé, de 1800, llamado Bernardo de Chartres. Bueno, ¿y por qué nos va muy bien al caso esto? Y ustedes lo pueden ver en la diapositiva, al gigante levantando en sus hombros aquel observador. Cuando se habla de la incorporación de la valoración probatoria en la perspectiva de género, esta cumple una función epistémica. No olvidemos cuál es la función principal de la prueba y tal como lo señala el magistrado español Luis Ramírez Ortiz en su artículo de Testimonio Único de la Víctima y la Perspectiva de Género en el Proceso Penal, nos dice, mire, la función epistémica tiene que ver con el conocimiento y es justamente lo que eso lleva a la prueba, lleva al juez la prueba, el conocimiento de los hechos. Como lo dijera nuestro maestro Tartufo, cuya muerte nos acongoja el día de hoy, esta función consiste en que es la prueba el instrumento procesal de que se sirve el juez para descubrir y conocer la verdad sobre los hechos, lo que supone una función racional, y es verdad que puede entenderse como un medio de conocimiento. De manera que es la prueba justamente el vehículo por medio del cual nos acercamos a la verdad y es el medio para llegar a ella. Hoy vemos una verdad a medias, un ansias de no encontrar de pronto la verdad o simplemente una imposibilidad de hacerlo y entonces nos contentamos con otro tipo de realidades, pero lo que realmente quiere la prueba es llevar el convencimiento del juez de esos hechos. Mediante esta función epistémica justamente reconocemos los hechos, pero también el episteme. ¿Qué es el episteme? Si no es otra cosa que el conjunto de conocimientos que condicionan las formas de entender, de interpretar el mundo, cómo lo entendemos, cómo lo vemos, cómo interpretamos lo que nos ocurre, lo que pasa a nuestro alrededor. Y esto es muy cambiante y depende de las gafas con que se mire, y con ello me refiero a la época, a los sujetos, a los valores aceptados por una sociedad como aprobados o no. Por eso al decir que somos enanos en hombros de gigantes, quiero reconocer el papel que han tenido los movimientos feministas en la transformación del mundo y el papel de la mujer en esa transformación. Bueno, en esta diapositiva que vamos a ver, que estamos viendo en pantalla, vemos cómo han evolucionado esos cambios. Vemos cómo en 1955 hubo una mujer negra que se sentó en el bus en los asientos designados para personas de piel blanca y se negó a ceder el asiento a un hombre que le hizo el reclamo. Ese es el no más grande de la historia y uno de los más importantes en la lucha por la igualdad, no solo de raza, sino de sexo. Gracias a ella podemos ver a Ruby, la niña que aparece allí en pantalla, a Ruby Bridges, pudo ir a estudiar a una escuela que hasta 1960 no admitía el ingreso de niñas y mucho menos de raza negra a las aulas. Y luego no solamente las mujeres tuvieron acceso a la educación, sino también al voto, pudieron votar y pudimos ser elegidas, y hoy tenemos a Kamala, la primera mujer en llegar a la vicepresidencia de Estados Unidos.
¿Qué pasa entonces? Tenemos en ese estante que se llama perspectiva de género, unos cajones vacíos. Esto ha llevado justamente a que el profesor Jordi Ferrer indique que valorar con perspectiva de género es simplemente valorar bien. Y esto vale para todo, dice él, para la perspectiva de género, de clase, de inmigración, comercial, da lo mismo. De lo que quieran, todos los casos deben ser valorados sin sesgos, sin prejuicios de ningún tipo. Eso es valorar la prueba racionalmente, nada más. Evidentemente hay un papel importante, dice él, desde el movimiento feminista, que han dicho que muchas veces hay sesgos de género, donde se ve que no los hay, pero es una tarea que no solo debe importarnos en los casos de género, asegura. Es decir, no hay una especificidad por género. Más adelante vamos a ver cómo ese estante con los cajones vacíos es posible llenarlos para darles contenido, y eso es lo que me lleva a plantear una posición diferente a la del profesor Jordi Ferrer. Bien, mi tesis es totalmente contraria a la de él, y como he dicho, se debe a que la teoría del análisis de caso que voy a utilizar, sentencias de la Corte Suprema de Justicia, me servirá para plantear cuáles son los contenidos de esos cajones vacíos. Este método me permitirá además ilustrar cómo se resuelve una situación real particular y examinar los conceptos de género, perspectiva de género y valoración probatoria en esta metodología de análisis. Plantea el profesor que se trata de una paradoja. Ahora bien, la paradoja es un problema sin respuesta, sin solución, es algo que riñe contra todo sentido común. Si para él la perspectiva de género es una paradoja porque simplemente se trata de aplicar de manera racional la valoración probatoria, pues estamos en un problema complejo. Vamos a ver, según la veracidad y las condiciones que lo forman, tenemos paradojas verídicas, antinomias de definición y condicionales, y según el área del conocimiento al que pertenecen, tenemos paradojas de matemáticas, filosóficas, lingüísticas, etc. Pero hay paradojas muy conocidas, como la de Pinocho, la de huevo de la gallina, la de la serpiente, la del viaje del tiempo, y no me voy a detener mucho en esta porque no tenemos mucho tiempo, pero sí voy a traerles de referencia a aquella paradoja del huevo y la gallina en la que el filósofo se pregunta quién fue primero, haciendo abstracciones hasta el infinito, y la de Pinocho en la cual se dice que somos libres, no obstante tenemos a Pepe Grillo, a quien identificamos como la conciencia que nos permite encontrar el valor ético y moral, pero ese ser, finalmente, ese Pepe Grillo nos hace esclavos de la moralidad. Veamos si podemos encontrar una respuesta o si se trata de una verdadera paradoja que no conduce a nada o si tiene un contenido. Para ello, me detendré inicialmente en las definiciones, una aproximación de lo que es sexo, de lo que es género y lo que es perspectiva de género. Ya la doctora Mari Lucero nos hizo una motivación al respecto y vamos a distinguir que la diferencia entre sexo y género es así. Mire, el sexo corresponde a lo de que nos identificamos en los seres humanos teniendo en cuenta aspectos de orden biológico, de aspectos de orden físico que nos definen como hombre o como mujer. El género, por el contrario, es un componente sociocultural que asigna a cada sexo, así, cuando la sociedad en general piensa en la mujer, se da por sentado que es la parte débil de la dicotomía, sensitiva, afectiva, maternal, dedicada a las tareas domésticas, a las tareas de cuidado, es más intuitiva, es menos racional, mientras que el hombre es el proveedor, es la parte fuerte de la cohesión mundial, es racional, de poder, decisional, nada sensitivo. Y provienen de Venus, claro, mientras las mujeres vienen de Marte. Y por eso dicen por allí que es la razón por la que nunca nos entendemos. Es la construcción social que intenta desmontar la perspectiva de género para visibilizar a hombres y mujeres sin esa predestinación, sino seres capaces de decidir y hacer en igualdad de condiciones y aspiraciones.
Ese es el papel que cumple la perspectiva de género como una categoría de análisis. Es no solo el reconocimiento de la existencia de esas desigualdades, sino la garantía de que a través del ejercicio del derecho a la igualdad, en la diferencia porque somos diferentes, se logra superar la discriminación y la violencia, no solo de las mujeres, sino de todos aquellos que sufran de esa fórmula de dominación y de ejercicio del poder. Como estamos hablando de perspectiva de género y valoración probatoria, es necesario, es indispensable traer a colación los sistemas de valoración de la prueba. Pero antes pensemos que el problema sigue siendo en identificar cómo valorar la prueba racionalmente. ¿Existe alguna diferencia entre valorar la prueba con perspectiva de género o valorarla de manera racional? Parece, como les dije antes, un estante de cajones vacíos, pero no lo es, y para ello examinaremos algunos casos prácticos. Pero antes, un recordéis, existen 3 sistemas de valoración de la prueba para asignarle un valor en el convencimiento del juez sobre la materia a demostrar. Estos sistemas son el de libre convicción, el de tarifa legal y el de sana crítica o persuasión racional. El primero, en el primero no existen reglas, que es el de la tarifa legal, y en él tampoco es necesario, perdón, al contrario, el primero que es el de libre convicción. En él no existen reglas a priori que atribuyen valor probatorio a los elementos de prueba y tampoco la obligación realmente de fundar los motivos de la decisión y del proceso de valoración. Solo se requiere que el juzgador informe sobre la conclusión fáctica y ya. En el segundo, que era el que estaba recordando, me confundí. En el sistema de tarifa legal, por el contrario, la ley regula de manera minuciosa las condiciones, positivas o negativas, que deben reunir para alcanzar cierta convicción, el número de testigos, la capacidad de los indicios, la calidad de la confesión, las consecuencias de la confesión, con lo cual queda determinada la decisión sobre la reconstrucción de un hecho, transformando así cualquier operación jurídica en una fórmula. Finalmente, el sistema de la sana crítica se caracteriza por la ausencia de reglas abstractas, de reglas de valoración probatoria, y exige la fundamentación de la decisión con la explicación de los motivos que la fundan, la fundamentación, la mención de los elementos de convicción que se tuvieron en cuenta y cómo fueron valorados. Bueno, pero ¿cómo debe ser esa fundamentación? Debe ser racional, debe respetar las reglas de la lógica, de la psicología, de la experiencia y el correcto entendimiento humano. Este método deja al juzgador en libertad para emitir toda prueba que estime útil al esclarecimiento de la verdad y para apreciarla conforme a esas reglas que hemos visto de la lógica, de la psicología y de la experiencia común. Bueno, pero ante un caso en el que estemos en posición de aplicar perspectiva de género en razón de la desigualdad original en la posición dominante en contra de la mujer, las máximas de la experiencia común nos ponen en peligro, como la espada de Damocles, quien al cambiar este ser, que era un adulador, su posición con Dionisio, un tirano de Siracusa en el siglo IV, ve al final del banquete cómo sobre su cabeza pende una espada de un único pelo de crin de caballo, lo cual le impide disfrutar del festín. Ello es así porque, aunque esta experiencia es el fundamento de ese sistema de apreciación, ¿qué ocurre cuando esa experiencia común, que como todos sabemos no es neutra ni universal, está cargada de prejuicios o de categorizaciones definitorias que nos impiden ver la discriminación o la violencia? Es esa espada que tenemos colgando y que nosotros no queremos ver o no vemos, y allí surge la paradoja. Bueno, sigamos por favor. Con fundamento en una sentencia del doctor José Francisco Acuña Vizcaya como magistrado ponente, vamos a examinar si es obligatorio aplicar esta herramienta, cómo se aplica en la valoración probatoria de la perspectiva y qué implicaciones tiene en casación, y hago allí una introducción señalando que la sana crítica está en riesgo. Hoy podemos ver que hay muchos autores que señalan que este es un sistema de valoración que está llamado a eliminar
la subjetividad en el análisis de la valoración probatoria. Y por eso justamente buscan otros sistemas. Claudio Palavecino Cáceres, en su obra Crítica a la sana crítica, indicó justamente que la valoración probatoria a veces esconde la irracionalidad de la decisión, la oculta. Bueno, pero veamos la sentencia. En la sentencia, que es muy importante, vamos a mirar que se hace un recuento de las normas que permiten señalar que la perspectiva de género en Colombia es obligatoria. En primer lugar, tenemos que esta es una herramienta que deviene de la Constitución Nacional en el artículo 13 y en el artículo 43. No significa que específicamente sea señalado en el artículo 13, sin embargo, allí se encuentra el artículo 13 superior que señala que el Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados, y además el artículo 43 indica que la mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. En el contexto internacional, como vemos en la diapositiva, encontraremos en los instrumentos internacionales, la CEDAW, y en los instrumentos regionales, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y la Convención Interamericana de Derechos Humanos. De igual manera, tenemos otros argumentos para señalar que la perspectiva de género es obligatoria en Colombia. La Ley 1257 del 2008 y la Ley 1719 del 2014. Además, tenemos muchas infinitas decisiones de la Corte Constitucional que así lo señalan, igualmente de la Corte Suprema de Justicia. En primer lugar, en la Ley 1719 de 2014, que en realidad se trata de una ley para situaciones de violencia sexual en el conflicto armado, nos trae lo siguiente: el consentimiento no podrá inferirse de un gesto, palabra o conducto de la víctima, y el consentimiento no podrá inferirse del silencio o la falta de resistencia de la víctima, y el juez no podrá admitir pruebas que proporcionen discriminaciones. Mientras en la Ley 1257 del 2008 nos llena ya los cajones, nos dice que es una ley de no violencia contra las mujeres, ordena a las autoridades encargadas de formular e implementar políticas públicas, reconocer las diferencias y desigualdades sociales, biológicas en las relaciones entre las personas, según el sexo, la edad, la etnia y el rol que desempeñe. Y además nos afirma y nos define cuáles son las violencias contra las mujeres. Bueno, en estas leyes podemos destacar que hay unos procesos inductivos inadmisibles, y así lo especificó específicamente la Ley 1719. En ella dijo: la mujer guardó silencio o no ejerció resistencia ante un avance sexual, luego la interacción sexual fue consentida. Es un proceso inductivo inadmisible. En el cuerpo de la mujer no se encontraron marcas, rastros, heridas o vestigios de semen u otros fluidos, luego del hecho no ocurrió o no fue violento. Es un proceso inductivo inadmisible. Y el agresor usó un condón luego de la interacción sexual, luego la relación fue consentida. En esta sentencia, que es objeto de análisis, además, nos traen un recuento de lo que dijo la Corte Constitucional en la sentencia T878 del 2014 con respecto a los estereotipos, como aquella predestinación, aquellos prejuicios a los cuales se ven sometidos hombres y mujeres que son sujetos de discriminación. En esto se señala que hay un tipo de mujer que se denomina mujer honesta y es la que merece la protección del Estado, el acceso a la justicia. La protección honesta está en contraposición de la mujer mendaz, que ella siempre está mintiendo, y cuando dice no quiere decir sí. Y hay muchos juzgadores que han señalado que van hacia la absolución porque como la mujer dijo que no, pero queriendo decir sí, no existe responsabilidad. La mujer instrumental, aquella que se utiliza la mentira en contra de su agresor como una herramienta de venganza, por ejemplo. La mujer corresponsable porque es provocadora, porque se viste con atuendos que tienden hacia la violencia. Y la mujer fabuladora, la que es exagerada, porque las mujeres es el estereotipo que se maneja, que la mujer siempre es exagerada y que está exagerando una situación que en realidad no es una conducta delictiva. Bueno,
A partir de esta sentencia del año 2020 de la Corte Suprema de Justicia que he referido, los razonamientos inductivos e inferencias contrarios al enfoque de género no eran calificados antes como falso raciocinio, como un error de hecho por falso raciocinio. Se erigían como simples errores. Entonces estábamos comentando la jurisprudencia de la Sala Penal de este año, del año 2020, como magistrado ponente, el doctor Francisco Acuña Vizcaya. En ella también se hizo una referencia a antecedentes que nos permiten indicar que ya venía aplicando perspectiva de género la Sala de Casación Penal. Sin embargo, no lo hacía como un error de hecho por falso raciocinio, sino que lo hacía simplemente como un error de hecho por distorsión, por cercenamiento de la prueba o por no análisis correcto de la prueba. Bien, en esa jurisprudencia podemos destacar algunos antecedentes, uno de ellos muy importante, en el cual a una niña de 9 años a quien se accede violentamente, se le resta credibilidad por el hecho de que es una niña que ha iniciado precozmente su conducta sexual. Ese es un prejuicio que la sala condenó abiertamente y señaló que debe ser irrepetible y que no debe fundamentarse las decisiones judiciales en ello. En otra parte, en otro radicado, como vemos en pantalla, estoy compartiendo la pantalla, ¿verdad? En la radicación 27.595 se indicó que era un caso realmente que se debía debatir al interior de casa. Se le restó mucha gravedad a las lesiones que venía sufriendo la víctima y casi que en esa decisión se reprochó la tolerancia de los juzgadores con respecto a la violencia en contra de la mujer. En otra decisión muy importante, también se habló de cuáles son las premisas inductivas de las preconcepciones sexistas y discriminatorias. Era un caso en el que una mujer fue violada en una finca y se le reprochaba que no hubiera gritado y que no hubiera tratado de escapar de esa finca a pesar de que sabía que el agresor estaba en ese lugar. Bueno, además, ¿cuál es lo más importante de esta sentencia? En ella se intenta deducir cómo afectan los estereotipos y la valoración probatoria. Esos estereotipos distorsionan la percepción. Ya no son hechos jurídicamente relevantes, se convierten en creencias y en mitos. Y además, esos estereotipos hacen que la decisión se base en nociones preconcebidas sobre cuál debe ser el comportamiento de la mujer. Bueno, aquí les comparto cómo venía asumiendo la Corte estos errores, y es como una violación indirecta, porque se trata de la prueba con respecto al análisis del juzgador, un error de hecho que consistía en la tergiversación, en la adición, el cercenamiento, y no como una falla en el raciocinio, en la falla en desconocer la sana crítica y las reglas de la lógica, de la experiencia y de la ciencia. Pero ¿cómo dice el sentenciador en esta decisión que se materializó ese error de hecho por falso raciocinio? Simplemente dice, mire, se han violado las reglas de la sana crítica. ¿Y cómo se hace eso? Cuando se realizan deducciones inferenciales contrarias a aquellas que se dejan de un lado la lógica y la ciencia, se soslaya las máximas de la experiencia aplicables. Pero miren ustedes que ya habíamos dicho que esas máximas de la experiencia se convierten en esa espada de Damocles, porque realmente nos someten a una posición bastante incómoda en la que no advertimos con certeza cuál es el estereotipo y cuáles son las consecuencias. Bueno, ya llegamos a una primera vista en la que la adopción de la perspectiva de género en la valoración probatoria es obligatoria, pero eso no supone una flexibilización en el estándar epistemológico exigido para proferir condena. Es decir, no podemos creer que necesitamos menos valor probatorio para proferir una sentencia de condena porque simplemente estamos ante una situación de violencia de género. Y además esto
no conlleva como conclusión necesaria que siempre, en todo caso, deba tenerse por cierto lo dicho por quienes denuncian actos de violencia sexual. Y además, aquella únicamente implica que la apreciación de los medios suasorios se agote sin la invocación de argumentos o inferencias estereotipadas. Miren que volvemos a los estereotipos y que además estas deben ser desprovistas de sustento probatorio en el caso concreto. Bueno, en esa sentencia que estamos analizando se trató de un acceso carnal violento por dos sujetos en una madrugada de un 31 de diciembre o 1 de enero del 2015 en una casa de uno de los procesados en una reunión de fin de año. Estaban presentes muchas personas en esa reunión y realmente empezamos a preguntarnos qué se debió demostrar. Entonces, el sentenciado consideró que no se demostró que intentó defenderse la mujer, no se demostró que los acusados le impidieran salir de la habitación, ni ella tampoco exteriorizó una reacción o repulsión al ataque del cual estaba siendo víctima, y además no se demostró que con posterioridad a los hechos, al exteriorizar a ella una situación de temor, de rabia debido al ataque, sino al arrepentimiento y la decepción. Consideró la Corte que en este caso se cercenó la prueba, no se analizó debidamente, porque ella sí dijo que había manifestado un acto de repulsión y un acto más de defensa, tal vez poca, mínima, ante su condición de mujer y en la situación en la que se encontraba prácticamente desnuda. Ella le dijo que no al agresor y sin embargo él actuó de manera contraria. Y ocurrió entonces el falso raciocinio, que es que se partió de que si una mujer no pone una reacción física a un ataque sexual es porque consiente en su realización. Es necesario aclarar que se trataba de un tercero que llegó cuando estaba en un encuentro sexual una pareja y que accedió a la mujer en contra de su voluntad porque ella, como les he dicho, manifestó categóricamente que no quería. Bueno, radicó en la mujer la carga de evitar el acto violento y no en el agresor la de no ejecutarlo, y eso está prohibido, como lo vimos en el artículo 18 de la ley 19 del 2014. Además, dijo el sentenciador de segundo grado, que fue el que revocó la decisión de primera instancia, que no se demostró repulsión ante el acto de masturbación del intruso, porque inicialmente él llegó con ese propósito, y que se le exigía a la mujer un comportamiento comillas, adecuado, patriarcalmente hablando, aceptado por esa mujer, que ya la vimos como la mujer honesta, la mujer que merece la protección estatal. Bueno, yo creo que he llegado allí y quería referirme a la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá, recientemente, desde el mes de mayo de este año, donde se revocó una decisión de un juzgado y se determinó que se examinó el contexto y se condenó al procesado por el delito de lesiones personales con perturbación psíquica permanente, agravado y en concurso homogéneo y sucesivo. Ocurre que se trata de una mujer que agredida, acosada por su compañero permanente con quien decidió separarse, y esto la llevó al suicidio. Sin embargo, los juzgadores consideraron que no se había demostrado esa situación de agravación punitiva que contempla el inciso segundo del artículo 119. El tribunal, por el contrario, consideró luego de un extenso análisis del contexto de la situación que había padecido la víctima, que efectivamente se demostró que él quería controlarla, aislarla, acosarla, denigrarla, humillarla, intimidarla y amenazarla, y que eso afectó su salud psicológica de manera permanente y que ello ocurrió en un contexto de discriminación en contra de la mujer. Bueno, hizo notar también que existió una desigualdad en el rol del hogar, en las labores domésticas, en que debía llevar a cabo en sus labores como madre. Fue víctima de brutales ataques de violencia psicológica, fue insultada, denigrada, degradada ante su familia, su trabajo, sus amigos, etc. Y esto lo llevó a considerar que debía aplicarse el agravante punitivo. Bueno, como conclusiones, después del análisis de estas sentencias y de alguna parte de la doctrina, es que es obligatorio aplicar esta herramienta de la perspectiva de género en la valoración probatoria. Sí, lo vemos desde el análisis constitucional, siendo un Estado social de derecho, el artículo 13 y el artículo 43, desde los instrumentos internacionales y de las leyes contra la violencia de la mujer que rigen en el país.
entre otros precedentes de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo se aplica la evaluación probatoria? Sin estereotipos. Esos estereotipos son la predestinación, aquellas decisiones culturales que nos indican qué debe ser la mujer y qué debe ser el hombre y cómo debemos conformarnos con ser eso y nada más. ¿Y qué implicaciones tienen en casación? Pues hoy en casación se tratan como un error de hecho por falso raciocinio, mientras que antes se trataba como un error de hecho por cercenamiento o mala evaluación de la prueba. Quería concluir con una frase muy sencilla para ustedes, pero que para mí significa mucho, y es que al final del día solo somos humanos, girando en una roca y dando ese rol, esa vuelta licoidal por el universo. Sin embargo, vemos en la pantalla a un ser que está dando esa vuelta en el infinito, y en el infinito es donde no nos podemos mantener. Debemos dejar la paradoja y debemos empezar a llenar esos cajones de la perspectiva de género con la identificación de una relación asimétrica de poder, el reconocimiento de que la discriminación genera violencia y que la violencia genera discriminación, y además identificar cuáles son verdaderamente esos estereotipos de género. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Gina Lorena, por su muy clara y didáctica explicación sobre este tema tan importante. Vamos al fragmento de preguntas. Y la primera, doctora Gina Lorena, ¿la perspectiva de género tiene como único sujeto de protección a la mujer? No. La perspectiva de género, como he dicho, se trata de identificar esas desigualdades entre los seres humanos, entre la masculinidad y la feminidad, y se trata de una protección a todos los seres humanos. Prueba de ello están las decisiones de la Corte Constitucional en gran medida, donde se ha protegido a los hombres que han sido objeto de discriminación, como cuando se trata de una violencia en contra de los hombres y cuando se trata de generar a través de un estereotipo que el hombre es más capaz para cuidar a una menor y se le ha negado la patria potestad. Es un prejuicio en el cual la Corte Constitucional ha intervenido y ha protegido al hombre que ha sido vulnerado y discriminado. Así que es para todos en razón de ese condicionamiento que es el género como condición sociocultural impuesta por la sociedad. Muy bien, doctora. La siguiente pregunta. El agravante del numeral 2 del artículo 229 del Código Penal opera como una cláusula de discriminación en contra del hombre cuando es maltratado o agredido por una mujer. Bueno, ese artículo y esa causal de agravación inicialmente hasta el año 2017 fue concebido en razón de ser mujer, pero no por el hecho de ser mujer, es decir, no visibilizaba una situación de discriminación, cabe aclarar, era un acto que se había cometido entre mujeres, los niños, y además unas personas que estaban en indefensión, de manera que en esa causal de indefensión y en esa estipulación podría entrar el hombre y por lo tanto ese artículo no resulta discriminatorio para aquellos hombres que resulten ser violentados o vulnerados o discriminados en razón del género. Muy bien, doctora Gina Lorena, muchas gracias por su intervención y enseguida le damos paso a la intervención de la doctora Adriana María Cañón Sánchez. Es un gusto tenerlas con nosotros, doctora Adriana María. Bienvenida, tiene usted el uso de la palabra. Buenas tardes, doctora María Lucero Novoa, directora de la Escuela Judicial. Un saludo extensivo a la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, a los servidores y servidoras judiciales y demás personas que participan de esta videoconferencia. Dando alcance a la previa exposición que realizara Gina, pues advertimos entonces que con los cajones llenos, que con las herramientas necesarias entonces para hablar hoy día de la valoración probatoria con perspectiva de género, una sentencia que ilustra muy bien este asunto es la 50587, con ponencia de la magistrada Patricia Salazar Cuellar. Para ser didáctico el asunto en cuestión,
pues voy a tratar de ilustrar poco a poco lo pertinente así. En primer lugar, los hechos que son relevantes al respecto del conocimiento que tuviera la Corte sobre el particular acaecen en el mes de febrero del año 2016, oportunidad en la que Blanca Liliana decide abandonar a José Alexander luego de 2 años de maltratos de toda naturaleza, cuando convivían como compañeros permanentes, y del núcleo familiar igualmente, el núcleo familiar igualmente se encontraba integrado por 3 menores que eran hijas de ella, no de él, de suerte que la noche en que finalmente Blanca Liliana decide abandonar a José Alexander, él le pide que tenga por última vez relaciones sexuales con él. Ante la negativa de ella, él la golpea y la somete, y solamente hasta el día siguiente ella logra refugiarse en el hogar de su progenitora, donde el mismo José Alexander llega a golpear los vidrios, a causar daños a las instalaciones, para con ello conseguir que Blanca Liliana pues, regresara al supuesto hogar. En ese contexto, la Corte se ocupa de conocer el recurso extraordinario de casación al respecto promovido por la defensora de José Alexander, y que básicamente tiene que ver con una violación indirecta de la ley al incurrirse en un error de derecho por falso juicio de convicción, por cuanto al parecer de la abogada defensora, el sustento de la condena, háblese de que fue condenado José Alexander por los delitos de acceso carnal violento y de violencia intrafamiliar en concurso homogéneo y sucesivo, las dos conductas. Al parecer de la defensora, el sustento de la condena en lo que atañe al delito de acceso carnal violento estuvo derivado o estuvo sustentado estrictamente en prueba de referencia, y conforme con ello considera la defensora que se transgrede lo dispuesto en el artículo 381 del Código de Procedimiento Penal. Pues bien, para familiarizar al auditorio con esto, a los participantes pues con el contenido de la norma, señala el artículo 381 del Procedimiento Penal que para que pueda proferirse un fallo de carácter condenatorio, se requiere el conocimiento más allá de toda duda acerca del delito y de la responsabilidad penal del acusado, fundado en las pruebas que se debatan en la audiencia de juicio oral, sin que pueda basarse la decisión de manera alguna, de manera exclusiva, en prueba de referencia. Con fundamento en lo anterior, reitero, la abogada defensora estimó que efectivamente la condena se había surtido estrictamente atendiendo la prueba de referencia. Para abordar entonces el problema jurídico, que en suma se concreta a determinar si efectivamente la prueba de referencia incorporada a la actuación y los concurrentes medios de conocimiento con los que ella se complementó pueden o no arribar al conocimiento más allá de toda duda referido en precedencia. Para hacerlo, la Corte, en primer lugar, agota una breve síntesis de los fallos de primera y segunda instancia, alude al alcance en materia de precedente, de su propio precedente sobre prueba de referencia, se refiere a los medios probatorios complementarios o de corroboración a la prueba de referencia, así también habla sobre la perspectiva de género, y con ello acercándonos al punto de fondo, la Corte aborda el caso en concreto, aborda la valoración de la prueba y por último eleva unas conclusiones. Pues bien, el fallo inicial lo profiere un juez del circuito de esta capital y considera como prueba de referencia, a ver, el debate se surte porque la señora Blanca Lilia denuncia el hecho, pero a la audiencia de juicio oral manifiesta que se acoge a su derecho, contenido en el artículo 33 constitucional y 385 del Código de Procedimiento Penal, de no rendir testimonio en contra de su compañero permanente. Con este fuero constitucional se considera entonces que la prueba que debía valorarse
correspondía a la testimonial ofrecida por Blanca Liliana en la audiencia de juicio oral y de manera alguna una versión anterior vertida bajo la forma de denuncia antes de que este procedimiento se surtiera. En ese orden de cosas, el fallador de primera instancia considera que efectivamente esta denuncia es un medio de prueba y lo ratifica o lo corrobora a través de otros medios testimoniales, como lo fueron, por ejemplo, el testimonio del perito de medicina legal que valorara a la señora Blanca Liliana y que determinara a partir de la anamnesis cuáles fueron las lesiones, los hallazgos, las conclusiones a la valoración médica, considerando el fallador que efectivamente ratificaban el dicho en la denuncia y por ende que esta prueba, ratificando lo anterior, debía ser tenida en cuenta para considerar la convicción más allá de toda duda y proferir así un fallo de carácter condenatorio. El Tribunal Superior de Distrito Judicial de esta capital rectifica el dicho del juez inicial para advertir que no se trata simplemente de una prueba, sino que a la denuncia le atañe la calidad de prueba de referencia y con fundamento en ello entra a hacer un exhaustivo análisis de cuáles fueron las pruebas complementarias, las pruebas de corroboración que acompañaron la denuncia para concluir que efectivamente se trata de la necesidad de confirmar el fallo inicial y conforme a ello la condena impartida a José Alexander Mora. Fue por esta razón, reitero, que se promovió el recurso de casación correspondiente. Así, refiriéndonos entonces, grosso modo, a los aspectos que atañen a los fallos y a los hechos que concretaron esta actuación, el segundo aspecto a tratar por parte de la Corte alude al alcance de la prueba de referencia. En ese entendido tenemos que, como observamos a partir de lo reseñado en el artículo 381 del procedimiento penal, existe una tarifa legal negativa en el entendido en que la decisión, que la condena, no puede sustentarse estrictamente en prueba de referencia. Significa lo anterior que la prueba de referencia no puede tenerse en cuenta como medio de convicción para efectos de sustentar un fallo condenatorio de manera alguna. Lo que significa es que debe ser, según lo que explica ampliamente la Corte en esta decisión, completada, corroborada con otras pruebas que puedan así sustentar ese dicho inicial. En ese entendido, parte de analizar si la denuncia es o no una prueba de referencia. En este entendido, advierte la Corte que a la audiencia correspondiente efectivamente se aludió a que en tratándose de la víctima de un delito y que por ende esta situación de su no concurrencia a la audiencia de juicio oral, y desde ya nos abocamos a acercarnos a los temas de perspectiva de género, obligaban a la Fiscalía a presentar la denuncia como una prueba de referencia. Esto es, una declaración que sirve como medio de prueba, que va a ser utilizada entonces para probar o excluir uno o varios elementos del delito y que puede en consecuencia ser practicada fuera del juicio. Esto bajo el aval, reitero, de la circunstancia de que la señora no concurriría a la audiencia de juicio oral por tratarse de un delito como el acceso carnal violento, que le forza a tener cierto tipo de temores, prevenciones específicamente en punto de su revictimización y que obligaba entonces a concluir la necesidad de que la Fiscalía se prevaliera de herramientas suficientes para llevar a la audiencia de juicio oral, más allá de toda duda, la certeza que se demanda. Pues bien, considera la Corte entonces, en lo que a la valoración de la denuncia se refiere, que efectivamente existe la necesidad de que se complemente, de que se corrobore, de que se ratifique con otros medios de prueba, que hay una diferencia clara y ostensible entre lo que es una prueba de referencia y una prueba indirecta. Y a ese respecto me parece que sí es importante puntualizar que para este caso se tuvo como prueba indirecta el testimonio de personas, por ejemplo, como el investigador que recibió la denuncia a Blanca Liliana. Él fue llamado a la audiencia de juicio oral y reseñó no solamente lo que ella le había manifestado, sino también la forma como la había visto. Afirmó Blanca Liliana, y en punto de ello, pues no quisiera puntualizar exactamente
sus manifestaciones, pero sí acercarme a ellas. ¿En qué sentido? Ella indica que a consecuencia de su negativa para acceder a los requerimientos sexuales de su compañero, él la golpeó, la apretó, le aprisionó su cara contra la pared. Bien, le causó una serie de lesiones que frente a la anamnesis, es decir, el relato inicial que hace el paciente al médico, el legista pudo determinar que efectivamente se habían presentado tal como las había referido Blanca Liliana, y conforme con ello, pues esta se torna una prueba indirecta que sirve para corroborar el dicho inicial consignado en la denuncia. Entonces, otro de los aspectos que toca la Corte sobre este particular es determinar lo pertinente a esos medios de prueba, reitero, que deben ser complementados o corroborados, y en ese entendido habla la Corte de la labor que debe corresponder y que para mí resulta absolutamente relevante a la Fiscalía General de la Nación en procura de recaudar precisamente los medios de convicción necesarios. Habla de la labor de la Policía Judicial, de la labor que como director de la investigación tiene el fiscal en la elaboración de un plan o de un programa metodológico que le permita llegar a determinar la real situación de peligro de la víctima, y nuevamente acudimos a perspectiva de género para con ello poder garantizar no solamente medidas que le permitan su protección, sino establecer, y en esto focaliza de manera muy importante su ponencia la magistrada en el presente asunto, el contexto en el que se presentan los hechos, pues ello resulta relevante para establecer posteriormente otro tipo de situaciones, pues al punto del aspecto que tiene que ver con la legalidad de la prueba de referencia frente a este asunto, pues es de advertirse, como lo dije inicialmente, que la señora Blanca Liliana concurre a la audiencia de juicio oral e indica que no es su deseo rendir testimonio en contra de su compañero permanente. A ese respecto, entonces, la Corte señala que en la ponderación o en la valoración de perspectiva de género corresponde una diligencia absoluta a los operadores judiciales, diligencia que empieza con la labor que realizan los efectivos de la Policía Judicial. Así, la labor entonces del juez al momento de escuchar una manifestación de esta naturaleza, esto es, que no rinde testimonio para el caso de la señora Blanca Liliana, debe entrar a verificar en lo posible si esta manifestación es libre, consciente y voluntaria. Si efectivamente es esta su voluntad, la de no rendir testimonio. Cuando se ha llegado a decantar una investigación apropiada, como en el presente asunto ocurrió, es claro que se pueden visualizar los factores a los cuales hacía alusión Gina, de una relación completamente asimétrica caracterizada por estructuras socioculturales, de machismo, estereotipos de todo orden, conceptos que nos permiten concluir, como en el presente asunto, repito, que esta señora lleva 2 años de ser maltratada y afectada psicológica y físicamente, al punto incluso de las agresiones de todo orden sexual, pues aclaro que el recurso se surte estrictamente en punto del delito de acceso carnal violento, puesto que la defensa no hizo alusión de ninguna naturaleza al muy probado delito de violencia intrafamiliar. En ese orden de cosas, cuando llegamos a determinar si efectivamente la manifestación, en este caso de la señora Blanca Liliana, fue una manifestación voluntaria, la conclusión a todas luces es negativa. Es claro que ella está siendo sometida, es claro que el miedo que tiene, su afectación y sus condiciones previas la orientan a que, en el temor de que esto tenga algún tipo de retaliación o de algún tipo de circunstancias máxime, cuando a ello se aúna la culpabilidad de la que se invaden estas mujeres, pues no solamente a ellas llegan los fiscales, que no todos con la sensibilidad suficiente para el tratamiento de este asunto, de estos asuntos, sino también los señores defensores, que en gracia del ejercicio de la defensa concurren a ellas a hacerles saber
que el señor se puede ir para la cárcel, que es una condena muy larga, que nunca tendrá la posibilidad de excarcelación. Ese sentido de culpabilidad les orienta a hacer manifestaciones de esta naturaleza y que además son reiteradas. El día a día nos muestra personas en las mismas circunstancias. Pues bien, indica entonces la Corte que debe verificarse si efectivamente es una manifestación voluntaria. En este caso es claro que no es una manifestación voluntaria, de donde debe primar el dicho inicial, esto es el contenido en la audiencia, que tiene toda la legalidad en la valoración que hace la Corte, pues para ella se sustentó en prueba complementaria, tal como fue el testimonio rendido por el perito médico, quien incorporó el informe base de opinión pericial correspondiente, el testimonio que incorpora el investigador judicial a cuyo cargo estuvo la recepción de la denuncia y que incorpora como entrevista, aduciendo pormenorizadamente incluso en su informe detalles de lo dicho por la señora Blanca Liliana al momento de esta entrevista, corroborado además por los dichos de una menor de edad que conformaba este núcleo familiar, refiriéndose a algún tipo de comportamientos de orden sexual, que si no el referido al acceso carnal violento del cual da cuenta esta actuación, pues sí a otros aspectos que permiten concluir claramente que el señor José Alexander tiene comportamientos sexuales inadecuados. Todo esto, dice la Corte, analizado con la ponderación que corresponde a la perspectiva de género, pues advierte que en este tipo de asuntos, cuando se habla de delitos cometidos en contra de la mujer, específicamente de delitos sexuales que se surten en la clandestinidad, es necesario que la ponderación y que la valoración investigativa que se haga sea exhaustiva, que como lo indica expresamente, cuente con la diligencia necesaria y que además se indague sobre el contexto en el que se producen las circunstancias que dan cuenta del delito. En ese orden de cosas se debe determinar si existían algún tipo de situaciones previas, cuál era la relación que existía entre estas personas, cuál la del núcleo familiar, y no puede de manera alguna deslindar este contexto el investigador, pues es fundamental en el análisis de este tipo de asuntos. Así puede establecer, entre otras cosas, cuál es el grado verdadero de afección, de afectación de la víctima y tomar las medidas que sean del caso para preservar las condiciones propias de la mujer que se ve abocada a acudir ante la Administración de Justicia en procura de la salvaguarda de sus derechos. Pero además, obviamente, con este conocimiento del contexto, indica la Corte, se puede determinar claramente cuáles serán los medios de prueba que se han de practicar y podrá entonces, en resultado de ese plan metodológico que elabora la Fiscalía, precaver la forma de salvaguardar las evidencias, los medios de prueba en general que se van a practicar en la audiencia de juicio oral. Advierte entonces la Corte que el enfoque no puede de manera alguna condicionar ni el actuar del juez en procura de partir de estereotipos, de prejuicios, tales como los que ha reseñado Gina, en contra de las mujeres, pero tampoco a favor de las mujeres. Significa esto que en aras de la administración de justicia es la diligencia debida, es la adecuada apropiación de una investigación y de un procedimiento penal y de un proceso penal, lo que nos lleva a concluir con perspectiva de género la valoración de las pruebas. Así, en definitiva, concluye la Corte que no existe ilegalidad en la valoración de la denuncia como una prueba de referencia y que consecuente con ello, atendiendo al sometimiento del cual venía siendo víctima Blanca Liliana, a las circunstancias que se reseñan de indefensión, pero específicamente del poder que venía ejerciendo José Alexander respecto de ella, un poder de orden económico, pues él mantenía sus niñas y a ella, razón por la cual incluso la señora aludió que no se había separado del señor,
Pues que todas estas consideraciones hacen imposible tener en cuenta su manifestación, su negativa a no rendir testimonio en la audiencia de juicio oral y conforme con ello la disponibilidad a entenderse respecto de la versión inicial, esto es respecto de la contenida en la denuncia, que fue incorporada en debida forma en el entendido de lo que plantea la Corte aquí como prueba de referencia. En ese contexto, y recabando igualmente sobre lo que antes señalé, pues no se vulneran tampoco los derechos que corresponden a José Alexander, pues ciertamente la regla general nos indica que la prueba que se practica, que la prueba que debe tenerse en cuenta y valorarse es la que se practica en la audiencia de juicio oral. Cuando Blanca Liliana manifiesta que no es su deseo rendir testimonio, estamos hablando de la indisponibilidad, de la ausencia de disponibilidad de ella para acudir como testigo a la audiencia de juicio oral y conforme con ello la ausencia de una prueba que en principio debía favorecer a José Alexander de no ser, porque la Fiscalía, precaviendo con la diligencia debida este acontecer, incorporó a través de su investigador judicial la denuncia como prueba de referencia y con fundamento en ello se salvaguardan los derechos que corresponden a la víctima sometida, afligida, miedosa, pero además se salvaguarda el debido proceso que corresponde en este caso a José Alexander. Concluye entonces la Corte que no hubo, en primer lugar, que la prueba de referencia no fue única y exclusivamente la que soportó la condena del señor José Alexander, pues es claro que junto con ella se tuvieron en cuenta otras pruebas complementarias, como el testimonio del investigador judicial, como el testimonio del perito médico, como el dictamen médico legal correspondiente, como el testimonio de la menor a la que he hecho alusión, y consecuente con ello, complementada de esta manera la prueba de referencia, el fallo condenatorio pues está llamado a prosperar, de suerte que no se casó la sentencia en este sentido, se modificó en punto del alcance del delito de violencia intrafamiliar que había sido imputado y por consiguiente la pena se surte respecto de él como delito de violencia intrafamiliar agravada en concurso homogéneo de conductas, pues se adujo que de esta situación no habían sido víctimas solamente la señora Blanca Liliana, sino sus 3 hijas, situación que considera la Corte no corresponde, pues ciertamente el bien jurídico que aquí se tutela es la familia, su protección, y con ello la conducta siendo pluriofensiva, advierte la necesidad de concluir que no solamente era víctima de esa conducta la señora, sino también sus hijas, de suerte que no se acreditó episodios además puntuales de otro tipo de situaciones que tuvieran que analizarse. Así entonces se modificó la sentencia y se concluyó que se confirmaría por el delito de acceso carnal violento en concurso homogéneo y en concurso heterogéneo con el delito de violencia intrafamiliar. En conclusión, advierto que la Corte llama en el presente asunto de manera muy puntual a los operadores judiciales a cumplir una tarea exhaustiva cuando se trata de delitos de difícil prueba o aquellos que se surten en la clandestinidad, como es el caso de los delitos sexuales, a aquellos delitos que tienen que ver con la afectación de las mujeres en términos generales, pero esa diligencia debida orienta el trabajo armónico desde el momento mismo en que se recepciona la denuncia hasta el procedimiento de una decisión en firme. En punto de ello, pues mi conclusión se abona a lo reseñado por la Corte, pues en la práctica judicial advertimos día a día las falencias que en este sentido se presentan y la manera como no puede arribarse a ese grado de ponderación de los derechos que puedan corresponder a una mujer cuando ante un escenario judicial manifiesta que no es su deseo rendir testimonio, si no se cuenta
con herramientas previas que nos permitan concluir que efectivamente su voluntad es esa, la de no rendir testimonio en contra de su compañero permanente, pues de lo contrario nos veríamos obligados a incurrir en lo que expresamente está prohibido y es a quebrantar un vínculo familiar, pues esta situación de no declarar respecto de un miembro de su familia precisamente está orientada a esos lazos de afectividad, de amor, de todo orden de solidaridad que debe existir entre los miembros de una familia. Pero si no se cuenta con las herramientas previas, de manera alguna tampoco puede obligarse, forzarse a una persona que rinda un testimonio, pues en ello también acude la Corte a señalar que no es lo que corresponde. En consecuencia, es un llamado a que desde el momento mismo en que se inicia una investigación por conductas de esta naturaleza, el proceder de los operadores judiciales cumpla con la debida diligencia para poder llegar a preservar con perspectiva de género los derechos que corresponden a las mujeres, específicamente en derechos de esta naturaleza. Concluyo una necesidad imperiosa de que este tipo de decisiones lleguen a los operadores judiciales en toda su magnitud, fiscalía, defensores, jueces, policía judicial, en toda la magnitud que ello comporta para que en este entendido podamos llegar a buen término con las actuaciones judiciales. En realidad considero que la labor que hizo el fiscal en el presente asunto es una labor absolutamente diligente y que ello permite en consecuencia que un fallo de esta naturaleza se produzca. Básicamente eso era lo que estaba dispuesto aquí en la decisión de instancia y que da alcance a las manifestaciones previas en lo que a la valoración probatoria con perspectiva de género se refiere. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Adriana María, y vamos al fragmento de las preguntas. La primera, ¿puede el contenido de la denuncia vertida por la víctima en todos los casos constituirse en medio de prueba? Bien, doctora, gracias. Pues a razón de la conclusión vertida en precedencia, pues yo considero que sí, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 438 del Código de Procedimiento Penal, el fiscal presenta la denuncia como prueba de referencia cuando advierte la imposibilidad de que la testigo comparezca a la audiencia de juicio oral o cuando advirtiendo este tipo de situaciones de sometimiento en el contexto de su relación familiar pueda no tener la certeza de que concurrirá a la audiencia de juicio oral, la denuncia debe ser tenida como prueba de referencia y así incorporada a la audiencia de juicio oral para con ello preservar los resultados de una decisión judicial. Doctora Adriana, ¿cuáles son los principales problemas que usted encuentra en la valoración probatoria en asuntos de violencia de género? Bien, es importante destacar, como venía haciéndolo igualmente anteriormente, que los principales problemas radican, en primer lugar, en la falta de sensibilización de los operadores judiciales, aún hoy día, frente a la problemática de género que existe. En segundo lugar, esos estereotipos que aún caracterizan a algunos de nuestros fiscales, a algunos de nuestros jueces, y que les orientan las decisiones con una total indiferencia frente a esta temática, pero además que son investigaciones demasiado incipientes por el número tan elevado de asuntos, específicamente en materia de violencia intrafamiliar, el número tan elevado de asuntos que existen. Entonces sucede que se limita estrictamente a llamar como testigo a la víctima y no indagan, no hay plan metodológico, no hay labor previa de investigación, a no olvidar que en estos asuntos las etapas son preclusivas, que el fiscal que surte la investigación no es el mismo que hace la acusación. En ese orden de cosas, el fiscal que surte la acusación, que llega hasta los escenarios de las audiencias de juicio, se escuda en la precaria investigación que se surtió con antelación y como quiera que las actuaciones son preclusivas, ya no puede retrotraer su dicho, ya no puede retrotraer la investigación al acopio de más medios de convicción
que permitan la salvaguarda de los derechos en estos casos. En ese orden de cosas, yo creo que el principal problema son las deficientes investigaciones que se surten y con la precariedad de los medios de prueba que se llega a la audiencia judicial. Nuestro agradecimiento especial para la doctora Gina Lorena Coral Alvarado y la doctora Adriana María Cañón Sánchez por sus claras y detalladas explicaciones sobre la importancia de tocar temáticas tan susceptibles como lo es la incorporación de la perspectiva de género y valoración probatoria, que sin duda garantiza y protege el derecho a la igualdad y a la no discriminación, aspecto de suma relevancia para la práctica judicial y que busca prevenir, sancionar y erradicar todo tipo de violencia contra la mujer. Gracias también a todos los servidores y servidoras judiciales que se han conectado a esta videoconferencia, así como a todas las personas que de una u otra manera interactúan en el sistema judicial. También los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, donde podrán encontrar información sobre todas nuestras videoconferencias, además de otras noticias de interés. Y a propósito del tema de hoy, nos despedimos con una frase del diplomático surcoreano y exsecretario general de la ONU, Ban Ki-moon, que dice: rompe el silencio. Cuando seas testigo de la violencia contra las mujeres, no te quedes de brazos cruzados, actúa. Muchas gracias, una feliz tarde para todos y para todas.